El dolor más difícil de nombrar no es el que grita, sino el que permanece en silencio, escondido en lo profundo de quien ha dado todo sin medida. Muchos padres, tras años de entrega incondicional, de noches sin dormir y de decisiones que siempre priorizaron a sus hijos por encima de cualquier necesidad propia, se encuentran un día frente a una sensación desconcertante, la indiferencia de aquellos por quienes lo dieron todo. No se trata de un conflicto explícito, ni de una pelea abierta, ni de una ruptura evidente. Es algo más sutil, más frío y por eso mismo más hiriente. Un distanciamiento que no se anuncia, pero que se percibe con claridad en la forma en que te miran, en la ausencia de escucha, en los silencios donde antes había cuidado. Lo más perturbador de esta experiencia es que llega justo después de haber recorrido el camino completo de la entrega, después de haber sacrificado sueños, salud, vida personal, después de haber estado siempre. Y ahora, en vez de gratitud, hay correcciones constantes, interrupciones, una especie de desprecio apenas disimulado. Hay algo profundamente injusto en eso, como si todo ese amor acumulado hubiera perdido su valor en la cotidianidad, como si tu presencia tan evidente durante años se hubiera vuelto transparente. Esta experiencia no se nombra con facilidad, porque toca fibras que uno preferiría no mirar, pero es necesario hacerlo, porque detrás de esa indiferencia que hoy recibes hay una historia de silencios propios. Hay una historia de tantas veces en que cediste para evitar conflictos, en que callaste para no incomodar, en que aceptaste pequeñas faltas de respeto porque pensaste que era parte del amor. No lo juzgues, fue lo mejor que supiste hacer en su momento. Pero hoy estás en otro lugar. Hoy puedes reconocer que ese amor silencioso también tuvo un precio. Tu voz se fue apagando, no como castigo, sino como consecuencia. Porque cuando uno se inclina demasiado, como decía Confucio, corre el riesgo de desaparecer en la tierra. La buena noticia es que nunca es tarde para recuperarse, para volver a habitarte. No desde la rabia ni la imposición, sino desde la dignidad que siempre estuvo ahí, esperando que la elijas de nuevo. Durante mucho tiempo confundiste amor con ceder. Pensaste que evitar discusiones, complacer constantemente y mantener la armonía a toda costa era la forma más genuina de amar. Y quizás lo fue en ese momento. Tal vez pensaste que cada vez que te callabas estabas protegiendo el vínculo, que cada vez que decías que sí, aunque por dentro gritabas que no, estabas salvando algo. Pero con el tiempo, esa estrategia emocional, aunque bien intencionada, comenzó a desgastarte por dentro. Cediste tanto que terminaste por desdibujarte. No fue de un día para otro. Fue en pequeñas decisiones cotidianas, casi invisibles. Un permiso que no querías dar, un maltrato disfrazado de broma que decidiste ignorar, un grito que elegiste perdonar sin nombrar. Así lentamente dejaste de ser tú para convertirte en alguien que solo esperaba ser aceptado. El problema con buscar aceptación de forma constante es que se vuelve una necesidad. Y cuando esa necesidad no es satisfecha, la autoestima empieza a quebrarse, porque uno empieza a creer que no vale por lo que es, sino por lo que entrega. Y cuando la entrega no es reconocida, el vacío aparece. No hablo de un vacío cualquiera, hablo de esa sensación amarga de haber dado todo y aún así sentirse fuera de lugar. Esa es una de las experiencias emocionales más difíciles de procesar. Sentir que tu esfuerzo no solo no fue valorado, sino que fue tomado como algo debido, como una obligación. Como si tu amor fuera parte del mobiliario emocional de la casa, útil pero invisible. Es duro decirlo, pero necesario. Cuando entregas todo sin establecer límites, enseñas sin querer que tú mismo no los necesitas. Y entonces los demás, aunque te quieran, no saben dónde termina tu generosidad y empieza tu dignidad. Amar no es desaparecer. Amar no es dejar de existir para que el otro esté bien. El amor maduro incluye el respeto por uno mismo. Y cuando ese respeto ha sido debilitado, no se recupera con discursos, sino con decisiones, con límites firmes, con pausas que dicen, aquí estoy y también merezco ser visto. No desde la exigencia,
sino desde la coherencia interna. No necesitas levantar la voz, necesitas recuperar tu centro. Y desde ahí comenzar a ser otra vez esa figura que no implora reconocimiento, sino que lo inspira por su sola presencia. Hay un tipo de soledad que no depende de estar acompañado o no. Es una soledad que se instala cuando, incluso rodeado de tus propios hijos, sientes que no hay conexión verdadera, que lo que alguna vez fue diálogo ahora es corrección, que lo que fue escucha atenta ahora es interrupción constante. Esa soledad no es física, es emocional. Y es ahí donde más se fractura la identidad de quienes durante años hicieron de su rol de madre o padre el eje central de su vida. Porque cuando uno deposita su valor en la respuesta afectiva de los demás, en especial de los hijos, queda vulnerable ante su ausencia. Esperas una llamada, un mensaje, una visita que no llega, y lo que se siente no es solo tristeza, es un cuestionamiento existencial. ¿Fui suficiente? ¿Dónde está el vínculo que creí inquebrantable? ¿Qué hice mal? Y aquí hay algo que merece ser dicho con toda la claridad posible. No siempre hiciste algo mal. No todo lo que ocurre en las relaciones humanas responde a errores específicos. A veces simplemente las dinámicas afectivas se deforman en el tiempo porque no fueron sostenidas con límites saludables. A veces el amor desbordado, cuando no es equilibrado con respeto por uno mismo, enseña sin querer que todo está permitido. Es doloroso admitirlo, pero necesario para transformarlo. Y transformar no significa culpar, significa mirar con honestidad. Tal vez ha llegado el momento de dejar de esperar que tus hijos llenen los vacíos que tú mismo has permitido crecer al vivir exclusivamente para ellos. No es egoísmo, es autocuidado. Es salud mental, porque nadie, absolutamente nadie, debe ser la única razón de tu bienestar emocional, ni siquiera tus hijos. Amar profundamente no implica depender emocionalmente, y esta diferencia es vital si quieres volver a sentirte íntegro, si quieres recuperar tu dignidad interior, porque solo desde ahí, desde una vida que no gira en torno a otros, puedes volver a construir relaciones verdaderas, libres de cargas invisibles y llenas de respeto mutuo. La necesidad de ser amado no puede colocarse por encima de tu necesidad de ser tú. Reconstruir esa verdad puede doler, pero también puede devolverte a ti mismo. Hay una línea invisible, pero fundamental, entre la paciencia y la permisividad. Muchas veces, en nombre del amor, esa línea se cruza sin darnos cuenta. Y lo que comienza como una excepción comprensiva se convierte en una norma peligrosa. Se aceptan las ironías, los tonos agresivos, los olvidos recurrentes, los desprecios disimulados. Se normalizan actitudes que, si vinieran de cualquier otra persona, serían inaceptables. Pero como vienen de los hijos, uno baja la guardia, se justifica, se minimiza, se prefiere callar. Lo entiendo, porque para muchos padres y madres poner límites a los hijos adultos se siente como una traición al afecto que los formó, como si decir basta fuera un acto de frialdad, pero no lo es. Poner límites no destruye el amor, lo protege, lo preserva, lo dignifica. No hay relación sana sin respeto, y no puede haber respeto si tú mismo no lo exiges de forma serena, constante y firme. No desde la violencia, sino desde la claridad emocional. A veces basta con una frase dicha con calma, pero con plena convicción: así no me hables, no lo acepto, o puedo seguir esta conversación cuando haya respeto. Esa firmeza, sostenida sin dramatismo, marca un antes y un después. Porque el límite claro no es agresión, es contención, y cuando se establece con coherencia, genera algo que es más poderoso que el miedo, genera conciencia. El otro, incluso si no lo reconoce de inmediato, empieza a percibir que ya no todo vale, que tú has vuelto a habitar tu lugar, que ya no estás disponible para todo, que tu afecto no es incondicional, sino es también recíproco. Y entonces
la dinámica cambia. Lentamente sí, con resistencia probablemente, pero cambia. Porque cuando tú te colocas en un lugar de respeto hacia ti mismo, el otro se ve obligado a repensar cómo se relaciona contigo. No porque se lo impongas, sino porque lo siente. Hay algo profundamente transformador en ver a alguien que ya no se disculpa por cuidar de sí. Esa imagen no se olvida fácilmente. Esa presencia, aunque silenciosa, reestructura el vínculo desde la base. Y es ahí donde comienza la verdadera posibilidad de reconexión. Cuando dejas de permitir lo que te hiere, empiezas a construir lo que te sostiene. Dar es hermoso, es una de las expresiones más puras del amor. Pero dar sin ser valorado desgasta, vacía, fractura algo interno que cuesta mucho reparar. Porque cuando dar se convierte en costumbre, en obligación, en expectativa ajena, pierde su sentido original. Y lo más doloroso es que muchas veces no es el otro quien exige, eres tú quien, sin darte cuenta, se impone esa tarea interminable de sostener, de resolver, de estar siempre disponible. Y en esa disponibilidad perpetua olvidas algo esencial, que el amor que no se cuida a sí mismo se vuelve servil. Y eso, tarde o temprano, se paga con desgaste emocional, con frustración acumulada, con una tristeza silenciosa que no encuentra nombre. Dar no debe convertirse en una prueba constante de afecto. No debes demostrar tu valor a través del sacrificio continuo. Nadie debería acostumbrarse a recibir sin agradecer. Nadie debería esperar ayuda sin esfuerzo. Y si eso ocurre en tu vínculo con tus hijos, no estás siendo egoísta por poner un freno. Estás siendo justo contigo. Estás reconociendo que tu amor también necesita reciprocidad. No hablo de pagos materiales ni de recompensas simbólicas. Hablo de gestos simples pero potentes. Gratitud, cuidado, presencia emocional. Y si esos gestos no aparecen, es momento de replantear la forma en que estás dando. Tal vez ha llegado el momento de dar con conciencia, de preguntarte antes de cada entrega, ¿esto lo hago desde el amor o desde el miedo a no ser querido? Esa pregunta puede doler. Pero también puede liberar, porque cuando descubres que estás dando para no perder afecto, te das cuenta de que ese afecto no es libre. Es una transacción emocional disfrazada de generosidad y ese tipo de vínculo no te alimenta, te consume. Aprender a decir no cuando hay desdén, aprender a esperar merecimiento, aprender a cuidar de tu energía emocional, no te aleja del amor. Al contrario, lo limpia, lo eleva, lo vuelve más verdadero. Porque el amor no tiene que doler para ser real. Tiene que ser justo, equilibrado y sobre todo consciente. Y eso empieza cuando tú decides dejar de darte por obligación y empiezas a darte también a ti. Muchos padres, al llegar a cierta etapa de la vida, descubren con sorpresa que no saben qué hacer con el tiempo que antes llenaban cuidando, resolviendo, asistiendo. Es una revelación dolorosa. Cuando tus hijos ya no te necesitan como antes, cuando cada uno ha tomado su rumbo, ¿qué queda de ti? Y en muchos casos, la respuesta es inquietante, queda un vacío. Un espacio silencioso que antes estaba ocupado por sus horarios, sus preocupaciones, sus demandas, pero ese vacío no se genera de la noche a la mañana, es el resultado de años, a veces décadas, en los que fuiste relegando tus propios intereses, tus pasiones, tus amistades, tu vida interior. Fuiste girando en torno a ellos, convencido de que ese era el centro del amor. Y ahora, cuando ese eje ha cambiado, sientes que no hay otro punto alrededor del cual puedas organizar tu existencia. Pero hay una verdad que libera, aunque incomode. Una vida plena no puede estar construida únicamente sobre la presencia de los hijos, porque ellos no están para llenarte
ni para justificar tu día, ni para devolverte un sentido que tú mismo has descuidado. Están para amarte desde su autonomía, no desde la necesidad. Recuperar una vida propia no es una traición a la maternidad o la paternidad, es un acto de madurez emocional, es un gesto de amor hacia ti y hacia ellos. Porque cuando tú te reconectas con aquello que te hacía vibrar, leer, crear, moverte, aprender, reír, ellos también lo sienten. Ya no eres solo alguien que espera, eres alguien que vive. Y esa energía vital no solo te transforma a ti, también transforma el vínculo. Porque los hijos no admiran a quienes se anulan por ellos. Admiran a quienes, incluso después de dar tanto, siguen creciendo, explorando, construyendo una identidad más allá del rol parental. Tal vez ha llegado el momento de recuperar eso que dejaste en pausa, de volver a ti, de darte permiso para existir fuera del sacrificio, no para olvidar a tus hijos, sino para recordarte a ti. Porque cuando te habitas con plenitud, el respeto y la conexión que tanto anhelas empiezan a surgir de forma natural, sin necesidad de pedirlos. Perdonar no es olvidar, tampoco es minimizar lo que te dolió. Mucho menos significa volver al mismo lugar emocional donde fuiste lastimado. Perdonar es, ante todo, un acto de liberación interior. Es soltar la piedra, sí, pero también es decidir no volver a caminar descalzo por el mismo terreno. Porque si el perdón te lleva a renunciar a tu dignidad, no es perdón, es anulación. Y eso, lejos de sanar, perpetúa la herida. Muchos padres perdonan de forma automática, como si amar significara tolerarlo todo, como si decir ya pasó fuera suficiente para reconstruir una relación. Pero el amor maduro no funciona así. No se trata de rencor, ni de venganza, ni de castigo. Se trata de establecer nuevas condiciones internas desde las cuales continuar. Tal vez necesites tomar distancia. Tal vez debas poner una pausa al contacto emocional, no desde el rechazo, sino desde la necesidad de proteger lo que aún queda vivo dentro de ti. Porque el perdón no es una concesión gratuita. Es una decisión ética que también debe cuidarte. A veces una carta escrita sin ser enviada, una conversación que solo tú necesitas tener en voz alta contigo mismo, una decisión íntima de soltar, puede ser más poderosa que cualquier intento de reconciliación forzada. El objetivo no es que el otro entienda todo de inmediato. El objetivo es que tú recuperes tu centro, tu paz, tu integridad. Perdonar no es olvidar quién eres, es recordarte con tanta firmeza que ya no permites que nadie, ni siquiera aquellos que amas, vulneren tu equilibrio. Amar no es entregarse hasta la desaparición, es cuidarse lo suficiente como para seguir amando sin perderse. Por eso, si decides perdonar, hazlo desde la conciencia plena de lo que necesitas para seguir adelante sin traicionar tu verdad emocional. Porque sólo así ese perdón se convierte en fuerza y no en renuncia silenciosa. Sólo así el amor se vuelve verdadero, cuando respeta los límites que tú mismo has aprendido, con dolor, a colocar. Hay una verdad incómoda que muchas veces evitamos mirar. No podemos cambiar a los demás. Por más que ames a tus hijos, por más que desees ver en ellos actitudes distintas, no puedes controlar lo que hacen, cómo reaccionan o lo que sienten. Esa ilusión de control, tan común en la parentalidad, es uno de los mayores focos de frustración y desgaste emocional. Porque vives esperando que se den cuenta, que valoren, que reparen. Y esa espera se convierte en una cárcel afectiva donde cada silencio duele más, donde cada gesto ausente pesa como una deuda emocional que nunca se salda. Pero no viniste al mundo para ser rehén de las respuestas de otros. Tampoco para moldear constantemente tu conducta en función de lo que tus hijos hagan o dejen de hacer. Viniste para vivir en coherencia contigo, para habitar tu verdad sin depender de la mirada externa. Esa es la base del respeto, cuando te respetas a ti mismo, incluso en medio de la indiferencia ajena, incluso cuando no hay reconocimiento, incluso cuando no llega el perdón que esperabas, porque el respeto no se mendiga,
se encarna. Y esa presencia serena, esa firmeza silenciosa que no necesita aprobación, es profundamente transformadora. No para cambiar al otro, sino para devolverte a ti el poder emocional que tal vez cediste durante años. Dejar de exigir, dejar de convencer, dejar de explicar tanto, no es resignación, es madurez. Es saber que tu valor no depende de la reacción de nadie, ni siquiera de tus hijos. Es comprender que aunque el amor se ofrece libremente, también tiene derecho a ser cuidado, protegido y valorado. Y si eso no ocurre, no eres tú quien debe cambiar para merecerlo. Es el otro quien debe hacer su parte, si lo desea. Y si no lo hace, tú sigues siendo valioso. Porque tu dignidad no está en manos de nadie. Está en cómo te hablas, cómo te sostienes, cómo decides reconstruirte cada día desde lo que sabes que mereces, aunque nadie lo diga en voz alta. Has llegado hasta aquí no porque seas débil, ni porque hayas fallado como madre o padre, sino precisamente porque te importó demasiado. Porque amaste con fuerza, con entrega, con esa fidelidad silenciosa que a veces nadie nota, pero que sostiene vidas enteras. Y ahora, al reconocer que algo no está bien, no estás traicionando ese amor, lo estás dignificando. Porque hay un momento en que seguir dando sin ser visto deja de ser noble y empieza a convertirse en autonegación. Y tú no estás aquí para desaparecer en nombre del amor. Estás aquí para encontrar un equilibrio nuevo, más justo, más consciente. Tal vez nadie te enseñó cómo hacerlo. Tal vez creciste creyendo que el buen padre o la buena madre era quien se olvidaba de sí. Pero eso ya no basta. Hoy sabes que el verdadero respeto comienza por casa. Comienza cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando dejas de explicar lo que debería ser evidente, cuando simplemente tomas decisiones pequeñas pero firmes que te devuelven a ti mismo. Una pausa antes de responder, un silencio que no busca castigar, sino cuidar. Una distancia emocional que te permite respirar. Un límite que no necesita explicarse 1000 veces, porque está claro en tu mirada, en tu actitud, en tu coherencia. Eso es liderazgo emocional. Eso es presencia. Y esa presencia, cuando es auténtica, cuando no se basa en la culpa ni en el miedo, empieza a transformar todo lo que toca. A veces de forma visible, a veces lentamente, a veces sin palabras, pero transforma. Porque los hijos, incluso los más duros, incluso los más distantes, sienten cuando algo ha cambiado en ti. Y si ese cambio viene desde el respeto por ti mismo, hay algo en ellos que sin saber cómo, empieza a reacomodarse también. No es inmediato, no siempre es fácil, pero es real. Porque el amor maduro no impone, no reclama, inspira y tú puedes convertirte en ese tipo de amor. Un amor que se sostiene solo, que no exige a gritos, que no se arrastra, pero que permanece entero cuando todo lo demás se ha desordenado. Tal vez no puedas cambiar el pasado. No podrás borrar los momentos en los que callaste, los silencios en los que esperaste, ni las veces en que diste más de lo que tenías. Pero sí puedes decidir qué hacer con todo eso a partir de ahora. Porque la transformación no comienza afuera, comienza en ti, en cómo te miras al espejo, en cómo te hablas cuando nadie te oye, en cómo decides caminar de aquí en adelante, no como alguien que pide amor, sino como alguien que ya se reconoce digno de recibirlo. Esa es la verdadera recuperación del respeto. No la que esperas de los demás, sino la que reconstruyes en ti mismo. Cuando recuperas tu voz, tu centro, tu dignidad, no necesitas discursos largos. No tienes que justificar tu presencia. Simplemente estás. Y ese estar sereno y firme empieza a ordenar lo que parecía perdido. Tus hijos pueden no cambiar de inmediato. Puede que incluso nunca lo hagan. Pero tú ya no estás en función de eso. Ya no condicionas tu paz a las decisiones emocionales de otros. Has crecido, has aprendido, has comprendido que amar no significa renunciar a ti. Y eso por sí solo es una victoria emocional inmensa. No perfecta, pero real. Porque vivir desde el respeto propio no garantiza que el mundo te devuelva lo mismo, pero sí te asegura que no volverás a perderte en el intento de ser amado.
Al final no se trata de cambiar a tus hijos, ni de reescribir tu historia. Se trata de volver a ti, a tu verdad, a ese espacio interno donde no hay necesidad de aprobación constante, donde simplemente eres. Y en ese ser pleno, silencioso, firme, está la base de todo respeto que importa. Porque como decía esa voz antigua que aún resuena con sabiduría, el hombre que camina en la verdad no necesita ser seguido, es naturalmente respetado. Que tu andar desde hoy refleje esa verdad, no por lo que otros digan, sino porque al fin has decidido recordarte quién eres.